¿Cómo manejar la incertidumbre? Ese tema lo vamos a tocar hoy, justamente porque estamos en una semana muy especial para Venezuela. En muchas ocasiones, pues, hemos vivido incertidumbres, ansiedad, angustia. Y, bueno, la incertidumbre en este momento en el país se siente en las calles, en las colas, en los comercios, en la gente comprando, en la gente activada, haciendo muchas cosas para esperar el día domingo, que es el día del proceso electoral, como todos sabemos. Y hoy vamos a conversar con Oscar Jiménez. Él es coach ontológico y de verdad que es importantísimo este tema porque es un tema que se puede manejar, la incertidumbre se maneja, hay herramientas para eso y para eso pues están los especialistas. Oscar, como tú, que te damos la bienvenida y muchas gracias por permitirnos conversar sobre esto porque definitivamente es lo que sentimos en este momento todos los venezolanos, incertidumbre. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente la incertidumbre es algo de todos los días y particularmente cuando nos vamos asomando a situaciones y a momentos que son importantes o los juzgamos importantes. A veces la incertidumbre presenta cierto nivel de confusión, me parece, ¿no? Y a mí me gusta distinguir entre dentro de la incertidumbre en un lado oscuro y en un lado luminoso. En el lado oscuro, vamos a empezar por ese, que es el que normalmente no manejamos, o el lado de las sombras. O el que no controlamos. O el que no controlamos, porque justamente es ese lado con el cual nosotros abrimos un mundo de ansiedad. Vivimos en la ansiedad, en lo que va a pasar, en cómo las cosas van a suceder, qué voy a hacer si determinada persona hace tal cosa. Yo tenía un amigo que me decía a mí que iba a empezar una carrera universitaria cuando se sacara la lotería. Y eso significa en el fondo dejar sus decisiones en manos de algo que es fortuito. Y vivía en esta incertidumbre, pero que en realidad era tóxica porque no le permitía avanzar. Lo sometía a la angustia y en el fondo al miedo de perder aquello que podía tener en un futuro. O sea, es como la incertidumbre tóxica, es como manejarse en un lugar oscuro que no te permite ver luz y hacerte dueño de tu presente. Okay. Y la incertidumbre... Y el lado luminoso de la incertidumbre es muy interesante porque justamente es una de las características de nuestra realidad humana. Ser humano significa estar en una constante proyección al cambio, a la evolución, al ir hacia adelante. Tú decías que vivir en la incertidumbre es vivir permanentemente en el cambio, en esa evolución. Exacto. En esa que es luminosa, que es la positiva. Exacto, que, tal por supuesto, cual. Si tú vas a emprender un negocio, tú dices, Dios mío, yo voy a emprender un negocio. Tengo la incertidumbre de cómo me va a ir. Claro. Pero estás yendo hacia adelante, no estás Claro, retrocediendo. porque la incertidumbre de cómo me va a ir me lleva a tomar decisiones en el presente. Exacto. Es decir, yo me hago dueño del aquí y ahora y tomo decisiones sobre lo que puede pasar y cómo yo voy a estar parado si sucede A, B o C. Y eso es... Más que manejar y controlar la incertidumbre, a nosotros nos gusta decir danzar con la incertidumbre. Sí. Es como un surfista que está sobre su tabla y disfruta de la ola como va viniendo. Si él se amarra a un solo estilo, probablemente la ola tiene una forma que no permite que él lleve un estilo único que tiene para hacerlo, sino que tiene que combinar estilos para poder surfear la ola. Ok, Oscar. Las herramientas para salir de la incertidumbre oscura son fáciles de manejar, son fáciles de adquirir y de aplicar en la vida cotidiana para salir de esa incertidumbre oscura. Sí, lo primero que hay que generar es un proceso de reflexión. Es decir, ¿dónde se apoya mi incertidumbre? ¿Mi incertidumbre está en el lado oscuro o en el lado luminoso? Si está en el lado oscuro, uno de los elementos más importantes es comprometerse con mi presente, con mi hoy. No dejar el control en manos de terceros, porque entonces siempre voy a estar dependiendo de los otros. Es como quien mira hacia afuera esperando que sucedan las cosas afuera. Y en realidad la incertidumbre se danza con la incertidumbre y se surfea en la medida en que yo me comprometo con mi presente. Por ejemplo, en las empresas, ¿qué es lo que sucede? Los ámbitos futuros de incertidumbre dan la oportunidad de construir escenarios. Es decir, de qué forma yo voy a estar trabajando si suceden determinados tipos de cosas. A nivel individual es muy importante en el contacto del presente, por ejemplo, respirar y disfrutar del acto de respirar. Es decir, darme cuenta de cuáles son los compromisos a los cuales hoy yo estoy dando toda mi energía y dando todas mis posibilidades humanas. Si yo estoy comprometido con el hoy, evidentemente voy a estar
danzando con la incertidumbre. ¿Cuáles son las consecuencias en las partes emocionales de la incertidumbre negativa, de la incertidumbre oscura? ¿Qué siente el ser humano en el cuando lado, no sale de eso, no utiliza las herramientas para salir de ese hueco donde está? Normalmente lo que sucede cuando yo estoy en la incertidumbre tóxica, que también le podríamos llamar así, ¿no? Es vivir en la ansiedad. O sea, es vivir en un presente que en realidad está proyectado y no tengo control bajo él. Es poner el control de mi vida, o mejor dicho, el disfrute de mi vida, en manos de terceros. Y eso significa que empiezo a culpabilizar a los demás. Pero detrás de esta ansiedad existe un gran miedo. Y en el fondo ese miedo es que es el miedo a no decidir, es el miedo a no hacerse cargo, es el miedo a responsabilizarse por las cosas que suceden, que me pueden suceder. Entonces, las consecuencias son duras, porque a veces cuando yo sigo viviendo en la incertidumbre tóxica, mi cuerpo empieza a resentir algunas cosas. Sí, si tenemos un proceso electoral el domingo y hay todavía personas con ese miedo a ir a votar, con esa incertidumbre, con esa apatía, ¿cómo se maneja eso? ¿Qué recomendaciones haces tú a esas personas? En primer lugar, hay que darse cuenta en qué tipo de incertidumbre estoy. Si yo estoy en esta incertidumbre tóxica que pone en manos de otros la solución a lo que yo quiero, entonces tengo que darme cuenta. El segundo paso es hacerme cargo de mi presente. Es decir, yo tengo que ir a votar, porque no puedo responsabilizar a otros de los resultados. Soy yo el que tiene esta oportunidad de surfear, de danzar con la incertidumbre, de darme cuenta que lo que yo estoy construyendo es un camino de cambio y que la incertidumbre es parte de mi existencia. O sea, yo soy una persona que está orientada a cambiar permanentemente. Lo contrario de la certidumbre son las certezas, claro, ¿no? Y las certezas son esos amarres que nosotros tenemos que nos permiten tomar decisiones o vivir nuestro presente, pero no son certezas absolutas. Es justamente lo que, si ponemos la imagen de alguien que está escalando una montaña, necesita unos bastones a veces para caminar, pero si él se amarra a esos bastones, nunca va a caminar. Tiene que sacar el bastón y ponerlo más adelante, es decir, encontrar otra certeza. Y es dar el paso para la toma de decisión. Exacto, es comprometerse con nuevas situaciones, pero hay que dejar el espacio anterior. Siempre con la incertidumbre que esas nuevas situaciones no sabes cómo te va a ir, si te va a ir bien o te va a ir mal, si cuando pones el bastón más adelante, cuando pongas el segundo te resbalas y te caes. Pero lo importante ahí es levantarse y seguir el camino. Exacto, y por eso se dice danzar con la incertidumbre. Desde el coaching nosotros decimos que esta es la capacidad de vivir el presente, la capacidad de disfrutar. O sea, a veces la incertidumbre la vemos como una trampa de angustia y en realidad es una invitación a disfrutar nuestra vida como una aventura. Einstein decía justamente que lo más bello de la vida era disfrutar el misterio que nos presentaba delante, es decir, la aventura de conquista. Sí. Quien vive en una incertidumbre, en la incertidumbre desde el lado luminoso, vive en esta orientación permanente, constante, a ir conquistando nuevas certezas, a no clavarse en unas certezas que en el fondo terminan dando la capacidad de decisión a terceras personas. Sí, eso es bien interesante. Muy interesante, definitivamente, porque después, por ejemplo, de un proceso electoral, sea cual sea el resultado, también hay una incertidumbre de país. Claro, a partir del próximo lunes vamos a vivir el mismo domingo, bueno, ahorita lo tenemos, de saber cuáles van a ser los resultados, de cómo se va a comportar la gente en la calle. Estamos acostumbrados los venezolanos a comportarnos de una manera absolutamente cívica. Y estoy segura que va a ser así, pero siempre hay la incertidumbre. Y después viene la siguiente incertidumbre país, de cómo se va a reconstruir el país, de lo que viene después, de la Venezuela, independientemente de los resultados, vuelvo y repito, de la Venezuela que todos queremos que se construya. Claro, lo que viene después es asumir el presente, el nuevo presente que vamos a tener. Este nuevo presente debe ser un presente de compromisos para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Aquí no puede haber distinciones, porque es el momento de lograr encontrar otros apoyos, otras certezas que nos permitan seguir disfrutando de la incertidumbre, pero de una forma constructiva, ir saliendo de esta incertidumbre tóxica que a veces nos paraliza, nos hace mucho daño socialmente e individualmente, o sea, como si fuésemos parte de un gran sistema del que no nos podemos escapar, nos hace mucho daño. Podemos salir de esta incertidumbre y convertir esta incertidumbre en una gran aventura, en una conquista,
Es decir, yo tengo que dar pasos hacia adelante con mi compromiso, mi decisión y mi acción. Yo creo que lo que hay hoy en realidad es un llamado a ir hacia la cara luminosa de la incertidumbre. Y esta cara luminosa se conquista tomando acción, decidiendo. Solamente la persona, solamente tú puedes decidir tomar esa decisión, ir hacia ese camino y salir de la parte oscura y meterte en la parte luminosa que te va a hacer, bueno, llevar nuevos retos en la vida, pero que con mucha incertidumbre, pero que la vas a ir manejando a medida que se te vayan cumpliendo las cosas buenas, ¿no? Y aceptando, aceptando el desafío, o sea, aceptando el desafío de compromisos más grandes. Aceptando el reto, así es. Sí, y no quedarnos con los compromisos chiquitos. La palabra que tú has dicho durante toda la entrevista me ha parecido muy interesante, Oscar, que se la recordemos un poquito a los venezolanos, el compromiso. No podemos, como dices tú, dejar en manos de otros nuestras decisiones. Cada uno de nosotros como individuo, como parte de una sociedad, como parte de un país que amamos y queremos y que por eso estamos aquí trabajando, tenemos que tener el más mínimo compromiso, y especialmente este domingo, ¿cierto? Eso es correcto, eso es correcto. Es nuestro presente, nuestro compromiso es el hoy. Y nadie puede hacer lo que yo pueda hacer, lo que tú puedas hacer. Sí. Oscar, por favor, tienes un taller, si quieres, se te cayó el papelito allí con los teléfonos. Tienes un taller que vamos a anunciar porque es bien interesante también que la gente pueda acompañarte. Sí, seguro. Vamos del 20 de octubre vamos a tener un taller, una charla abierta para invitar a las personas que están interesadas a formarse como coaches ontológicos y dar un servicio a nuestro país, justamente en esta aventura de navegar en un mar de incertidumbre que nos permite seguir cambiando y comprometiéndonos. Esta invitación es para el 20 de octubre en el Hotel de VIP. Vamos a tener 3 charlas a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde. Les voy a dar un teléfono para que puedan comunicarse porque es una invitación abierta, pero el hotel nos pide que tengamos una lista para ellos poder manejar la entrada y salida de personas del hotel. El hotel de VIP está en Altamira y el teléfono al que pueden llamar para apuntarse a esta charla es el 0416-622-6201. Es una invitación a formar coaches para Venezuela que estén apoyando el cambio y que estén generando nuevos espacios para personas que se comprometen con el presente, con el aquí y ahora. Gracias, Oscar, un placer, de verdad. Muchísimas gracias a ti. Muy bueno tu consejo del día de hoy. Bueno, allí lo tienen, pues vamos a ponerlo en práctica. Mujeres en Todo regresa en pocos minutos después de esta pausa.